Buenos días a todos, bienvenidos a una semana más, a un webinar de Seven Experts. Esta semana, innovación, presente y futuro, de la mano de CEDETI, donde además contamos con la colaboración de SACIR e Inserrail. Voy a empezar presentándome yo, luego pediré a nuestros ponentes que también se presenten ellos personalmente. Yo soy Fernando Fontecava, soy Account Manager de Seven Experts, donde lo que hacemos es ofrecer a nuestros clientes soluciones focalizadas sobre todo en el ámbito de la fiscalidad, las compras y la cadena de suministro, ¿vale? Vamos a seguir un poquito el orden que tengo yo en pantalla. Daniel, por favor, si te quieres presentar. Pues, buenos días a todos, yo soy Daniel Muñoz, soy el director de Geotermia y Eficiencia Energética en SACIR y aparte de llevar esta línea de negocio, pues bueno, pues llevamos en paralelo varios proyectos de investigación y desarrollo. Carlos Toledo. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Fernando, por vuestra invitación. Y bueno, mi nombre es Carlos Toledo y soy técnico en el Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CEDETI, que bueno, pues como conoceréis, pues es la entidad pública empresarial en actividades de I+D+I. Y ya para acabar, Carlos Gustavo. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Seven Experts la invitación, por supuesto. Y yo soy Carlos Gustavo García, soy el director de Innovación y Desarrollo de Inserrail, que es una ingeniería y consultoría especializada en sistemas de transporte. En concreto, tenemos mucha expertise en el sector ferroviario, pero también en aeropuertos, en industria y en obra civil y en energía. Y además soy cofundador de una comunidad de innovación basada en la industria 4.0 que se llama Morningstar. Muy bien, muchas gracias a todos y agradecer también que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas para poder acompañarnos en esta horita más o menos que esperemos que dure este webinar. Es para nosotros un placer poder contar con vosotros. Y bueno, lo decíamos en el título, innovación, presente y futuro. Lo que queremos un poco es desgranar un poco el futuro de la innovación, qué líneas o por dónde va el futuro de la innovación. Pero bueno, para empezar, una pregunta que me parece que en los que vivimos, y es preguntaros a cada uno de vosotros cómo habéis vivido, cómo os ha afectado la COVID-19 a vuestras empresas, a vosotros quizá en particular, a vuestros departamentos. Bueno, que nos expliquéis un poco cómo ha cambiado esta crisis o esta enfermedad o esta pandemia a vuestro día a día. Bueno, pues por orden, si queréis empiezo yo. Y a nosotros nos ha afectado bastante porque tenemos líneas de producción, lógicamente en obras, con centros de trabajo. Ha habido casos de gente enferma, ha habido que ponerlos en cuarentena, ha habido centros de trabajo que se han cerrado y eso, lógicamente, también nos ha afectado a lo que son las líneas de investigación y desarrollo. Primero, porque casi todo el mundo se ha tenido que ir a casa a hacer teletrabajo. Entonces, pues bueno, pues ha ralentizado al comienzo muchos de los procesos, pero bueno, siguiendo un buen plan de gestión que tenemos y todas las herramientas telemáticas y de trabajo a distancia, hemos conseguido ir sobreponiendo. Incluso el rendimiento en algunos aspectos incluso ha llegado a aumentar, sobre todo en la parte de generación de documentación, archivos, seguimiento, planificación de reuniones. Eso ha ayudado bastante. En otros aspectos, pues bueno, pues luego lo explicará un poquito más de ti, pues hemos tenido que, aparte de las prórrogas que han concedido ellos ya por per se, hemos tenido que realizar algunos aplazamientos y pues bueno, pues alguna ayuda pues de modificación de plazos y presupuesto. Pero principalmente el impacto ha ido en ese aspecto. Y luego hemos tenido mucha suerte porque la verdad no ha habido grandes casos de muy enfermos o fallecimientos, así que por esa parte, pues bueno, pues bastante contentos. Pues si queréis siguiendo el orden, bueno, pues por nuestra parte, un poco en el ámbito de trabajo de CEDETI, pues la verdad es que nos vino como a todos, ¿no?, este tsunami. Yo recuerdo que el día 11, bueno, como sabéis, tenemos las dos sedes, más la sede que tenemos en Bruselas, las dos sedes que tenemos en España están en Madrid. Y bueno, pues la verdad es que recuerdo que el día 10, de hecho, yo tenía una sesión también de promoción con
con otras entidades en Zaragoza y fue como el último día. Y a partir de ahí, el día 11, pues ya pues todo se paralizó, ¿no? Y entre el día 11, que si no recuerdo era miércoles, al viernes, pues prácticamente rápidamente a nivel operativo pues empezamos a poner en marcha pues todos los mecanismos para que la gente pudiera continuar teletrabajando. Es cierto que ya había bastante implementado. Las herramientas ofimáticas y todas las aplicaciones que utilizamos pues estaban ya preparadas para accesos remotos porque ya hay un grupo bastante numeroso de nuestra entidad que está típicamente haciendo parte de su trabajo en viajes y fuera de la oficina, pues toda la gente que está en evaluación, también nosotros en promoción y también en certificación, por ejemplo, que están visitando y certificando proyectos. Entonces, bueno, pues la verdad es que estábamos, creo que sin ponernos ninguna medalla, bastante preparados. Aún así, el esfuerzo fue considerable. Y bueno, pues a partir de esa semana, pues cerramos las 2 sedes y empezamos a trabajar en remoto. Y sobre todo el esfuerzo fue en muchos procesos que sí que típicamente no estaban pensados de inicio para trabajo a distancia, ¿vale? Eran procesos que sí que seguíamos haciendo de modo más presencial o con intervención directa dentro de las oficinas. Y en esos, pues yo creo que desde el punto de vista directivo sí que se tomaron decisiones acertadas y se pudo implementar, ¿no? Luego entraremos más en detalle, ¿no? Pero yo creo que en general la experiencia pues fue, a ver, al final fue una obligación para todos y esta reacción pues fue positiva. En la parte de seguridad y salud, pues como decía también Daniel, pues afortunadamente no hemos tenido ningún caso especialmente grave entre nuestros miembros, pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues esperamos que siga siendo así, ¿no? Y ahora pues esperando ya ver la desescalada, cómo vamos a hacerla a nivel secuencial, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nosotros nos ha afectado de una manera moderada, pero es cierto que nos ha afectado de una manera desigual. A nivel de salud no, como decían mis dos compañeros, pues tampoco hemos tenido casos graves, pero sí que a nivel de producción, bueno, pues InSerrail se estructura en 5 grandes áreas. Las áreas de obra civil, de instalaciones ferroviarias o industria de energía han tenido una afección moderada. Nosotros, al ser una ingeniería, los proyectos en general han podido seguir casi siempre. Las asistencias a obra, claro, si la obra se paralizaba, pues más dificultades. Pero, por ejemplo, el área de aeropuertos sí que ha tenido una afección muy severa porque, bueno, dentro de los sistemas de transporte, el turismo al que más ha afectado sin duda es a los sistemas aeroportuarios y ahí lo hemos pasado y lo estamos pasando mal, ¿no? Lo que pasa es que afortunadamente es solo una de las 5 áreas, porque luego la quinta, que es innovación y desarrollo, que es la que yo dirijo, la realidad es que no nos ha afectado. Es cierto que, insisto, podíamos teletrabajar. Los efectos del COVID, bueno, pues lo peor ha sido la suspensión durante 2 meses de las principales licitaciones de la administración pública, que en general es nuestro cliente, sea tanto española como internacional, ¿no? Esto supone un retraso en la cartera de nuevos pedidos y claro, nos condiciona. Pero más que estos 2 meses, porque al final la economía de una empresa, aunque sea mucho más compleja que la economía familiar, es un poco parecido. Todo el mundo puede aguantar 2 meses o casi todo el mundo, salvo que estés ya en una situación precaria. Lo que nos preocupa son los 2 próximos años, cómo se va a reactivar la economía. Si el gobierno o la Unión Europea, las instituciones europeas van a lanzar planes de reactivación rápidos y efectivos, porque 2 meses prácticamente parados en muchos casos es un problema, pero 2 años al ralentí es un problema muchísimo mayor, ¿no? Por lo menos para nuestras empresas y empresas similares. En eso, yo, lo que es el departamento de innovación, que es el que dirijo, he de decir que la respuesta del personal ha sido ejemplar. El teletrabajo se ha institucionalizado más allá de la zozobra de la primera semana y a nivel de instituciones mi relación con CDT ha sido buenísima. Es decir, no hemos visto un parón. Yo creo que es la única institución que conozco que no ha tenido un parón, por lo menos que nos haya afectado a nosotros. Y más allá de que sí, a lo mejor ha habido un pequeño retraso en las auditorías, vamos, nimiedades teniendo en cuenta la situación sanitaria que teníamos en España. Y por decir algo bueno que nos ha traído esta desgracia, ¿no? Que no deja de ser una tragedia social enorme. Hemos impulsado mucho el teletrabajo, algo que ya se venía hablando en la empresa. Yo mismo en su momento lo quise impulsar
y se ha demostrado que la respuesta de los trabajadores en general ha sido muy positiva. Y eso, bueno, pues esperamos que... Yo es que creo que en ese sentido la sociedad va a cambiar y el concepto del trabajo va a cambiar. Y por lo tanto, bueno, a ver si luego hay posibilidades de que hablemos de ello. Sí, de hecho, ahora quería comentar, has dicho algo muy interesante que es en referencia al teletrabajo y sí que nos gustaría, y luego profundizaremos un poquito más en este asunto, pero me parece muy interesante lo que has comentado. Muchas gracias a todos por compartir vuestra experiencia casi a nivel personal también o de empresa. Tengo algunas preguntas que nos pueden servir para empezar. Al final también, y Carlos Toledo cuando nos hablaba pues del teletrabajo, que ya venía implantándose en CDTI, que ya teníais las herramientas adecuadas. Durante estos últimos meses hemos visto muchísima actividad por vuestra parte, se han aprobado muchísimas medidas que yo creo que han sido buenísimas para todas las empresas, como por ejemplo pues la inclusión de ciertas zonas geográficas en la línea LICA, por ejemplo. Bueno, una de las preguntas que nos gustaría es saber si se van a adoptar más medidas a partir de ahora o si se van a prolongar las que ya se aprobaron. Bueno, pues sí, la verdad es que como bien dices, Fernando, yo creo que nos sorprendimos todos positivamente, ¿no? con la reacción y con la agilidad con la que hemos podido atender, ¿no? De inicio, pues mira, yo estoy repasando ahora mismo en nuestra página web, podéis entrar todos los que nos estén escuchando, ¿no? Y hay un banner ahí específico para todo lo que vamos publicando de última hora. Y yo entro todos los días para repasar porque parece que fue hace mucho tiempo, pero fue hace nada, ¿no? Y mira, el 18 de marzo estábamos publicando ya las primeras medidas urgentes, ¿vale? Que eran medidas específicas en el ámbito de, pues sobre todo, dilatar los plazos de devolución en aquellos proyectos en los que tocaban en esos momentos reembolsos. También, pues bueno, los plazos de solicitud y de certificación se demoraron también de manera automática y a partir de ahí ha sido una cadena de medidas que, bueno, como os digo, os animo a que entréis y podéis revisar, pues desde flexibilizar también instrumentos como Invierte, ampliar el tema de las zonas geográficas de las LICAs, como bien decías tú, para los procedimientos, para los proyectos de innovación. Por ejemplo, Neotec, que es una convocatoria que teníamos ahí ya prácticamente para sacar, pero estaba pendiente de la validación a nivel ministerial, ¿no? Pues se dio un paso adelante también y a mediados de abril decidimos sacarla y publicarla porque los fondos estaban ya dotados, los 25 millones que tenemos para esa convocatoria de emprendimiento. Luego también pues, se impulsó por otro lado, el tema de minoración de garantías para todo lo que sean ayudas parcialmente reembolsables, sobre todo para las pymes y las mid-caps. En fin, intentando que aquellas empresas que todavía tenían, que les estaba todavía quedando músculo para incluso en este periodo, pues seguir haciendo innovación, ¿no? en el ámbito de proyectos, pues que pudieran contar con esa minoración de garantías. Y luego ya específicamente entrando en temáticas del COVID, pues también lo que se intentó es desde el inicio, en esos instrumentos que tenemos, como sabéis, de convocatoria continuamente abierta, lo que buscamos fue intentar priorizar. A ver, es verdad que para una emergencia tan brutal como la que nos ha asolado, ¿no? Estos meses, los instrumentos de I+D+I no son los más apropiados. Para eso, pues el gobierno ha buscado otros instrumentos más específicos, ¿no? Pero también es cierto que las actividades de I+D+I podían contribuir, ¿no? Entonces, específicamente, pues publicamos que se iba a dar prioridad en esos instrumentos de convocatoria con tramo reembolsable, en convocatoria continua se iba a dar prioridad a los proyectos relacionados con COVID, tanto en proyectos de inversión como en proyectos de I+D, pues para desarrollo de equipos de protección, para desarrollo de respiradores. También hicimos ahí un poco pues una labor intentando desde nuestro ámbito coordinar con diferentes entidades, pues lanzamos mensajes para alentar a todas las plataformas tecnológicas, a empresas de los sectores que conocíamos, para que fueran activas en el desarrollo de ese tipo de productos, ¿no? Aunque, como os digo, no somos el instrumento más adecuado, yo creo, ¿no? Porque siempre la actividad de desarrollo requiere pues unos meses y no éramos el muro de choque, ¿no? De contención. Pero pensábamos que también, viendo el volumen y el impacto de esta pandemia, iba a hacer falta en algún momento que esos recursos, tanto de desarrollo de nuevos productos, nuevas tecnologías, como de implantación para fabricación de esas tecnologías conocidas, pues harían falta fondos, ¿no? Y entonces hemos ido priorizando
Y luego, pues bueno, pues otras medidas pues más en el sentido de directamente lanzar una convocatoria en formato de subvención para esos productos, que como sabéis está ahora en fase de resolución. Creo que en breve publicaremos la primera resolución parcial. En fin, hemos ido tomando una serie de iniciativas, yo creo, con el ámbito de mantener la llama encendida y muy activa de nuestros, entre comillas, clientes, ¿no? Que al final sois vosotros, las empresas y las entidades del ecosistema de I+D+I, ¿no? También, para que os hagáis una idea, como conocéis, pues nuestra aprobación de proyectos tenía una secuencia, o ha estado teniendo tradicionalmente una secuencia mensual, con consejos de administración mensuales. Y bueno, pues se vio la necesidad de implementar una metodología para que pudiera haber consejos de administración virtuales, ¿no? Es un poco lo que os decía antes, de adaptar algunos procesos que no teníamos adaptados, ¿no? Y se han estado haciendo consejos de administración, pues no uno al mes, sino en algunos casos hasta 3 por mes, con aprobación de proyectos de manera recurrente, ¿no? Y bueno, yo creo que la verdad es que se ha hecho un esfuerzo que bueno, creemos que al final hemos contribuido dentro de la participación de CDTI a que esa actividad siga siendo positiva, ¿no? Para el desarrollo de la economía ahora y en los próximos meses, que como bien decía antes Carlos, pues no es tanto lo que nos ha pasado estos meses, sino lo que nos va a pasar ahora después, ¿no? Sí, un poco al hilo de lo que comentabas, que las medidas, desde luego, yo creo que han sido muy bien recibidas por las empresas. Creo que toca que tanto Carlos, Gustavo como Daniel nos cuenten un poco cuál es su experiencia o cuál ha sido su experiencia con CDTI. Me consta que sois bastante activos a nivel de proyectos y sí que nos gustaría que compartieseis con nosotros cómo ha sido esta experiencia vuestra con CDTI. Bueno, pues nuestra experiencia, la verdad, ha sido, ya en el pasado era muy positiva y la verdad que lo que ha estado explicando se ha notado mucho porque ha habido mucha coordinación con la gente que nos llevaba a la supervisión de los proyectos. Cada vez que ha habido una duda, la han atendido increíblemente rápido. La solicitud de la parte de prórrogas o modificación de presupuestos o consultas, la verdad que yo creo que ha ido incluso más rápido que en otras épocas, así que la verdad que se nota, o sea, tanto del lado de la empresa como de CDTI que los sistemas han funcionado de comunicaciones. La ayuda de la consultora, lógicamente, es muy importante, pero no hemos visto en esa parte un impacto que nos haya ralentizado procesos o procedimientos o los proyectos. Al final, el impacto que ha habido en los proyectos de investigación ha sido más por la situación sanitaria o por temas más externos a estos asuntos. Y bueno, un poco siguiendo en la línea de antes, pues también nos ha hecho abrir los ojos. Nos ha hecho abrir los ojos de que teniendo las herramientas necesarias de comunicaciones a la gente formada a tiempo, intentar entrar en el teletrabajo o en el trabajo a distancia sin haber tenido una información previa, pues es complicado. Pero bueno, todo nuestro equipo de trabajo, SACIR es, la verdad que es una empresa que en los últimos años ha hecho un esfuerzo muy grande en temas de IT y de tecnología y de tanto de difusión como trabajo a distancia, pues porque el proceso imagino ha sido natural de internacionalización, el tener equipos de trabajo en un montón de países, pues al final te obliga a que las comunicaciones sean rápidas y efectivas y eso, pues bueno, trasladado a la parte de las líneas de I+D, pues se ha notado para muy bien. Así que, por así decirlo, incluso ha sido positivo, yo creo. Mira que siempre estoy con el área de negocio y el área de I+D, pues cuando me tengo que poner con el área de I+D, pues no me ha quitado tanto tiempo como me quitaba antes porque me complicaba mucho pues establecer las agendas, el seguimiento de las reuniones, no sé qué, pues aquí pues prácticamente era pues mucho más fácil de programar y de hacer el seguimiento. Y lo mismo nos ha pasado con los colaboradores, con las universidades, con todos que hemos tenido, pues se ha notado, no hemos perdido casi tiempo en desplazarnos como antes, que tenías que ir a macro reuniones de los consorcios, de tal, pues toda esa parte la verdad que se ha notado para muy bien. Yo la verdad que en esa parte he salido bastante satisfecho y creo que el esfuerzo que se ha hecho por los dos lados se ha notado, porque no ha habido una merma de avance ni de rendimiento por esta fase, ni tener que estar esperando, como en otras épocas, a lo mejor estabas esperando una respuesta a una aclaración o a una duda, pues la verdad que ha ido muy rodado.
Muy Sí, bien. pues nosotros, yo diría un poco lo mismo, ¿no? Ahora que la palabra normalidad está tan en boga, yo diría que efectivamente en nuestro caso ha sido normalidad. No hemos tenido un cambio significativo. Yo cuando me preguntabas cómo nos había afectado a nivel de innovación y te decía que no nos ha afectado, me refería a cosas realmente trascendentales. Por supuesto, me ha afectado en que dentro de un proyecto Innov Global, tenía un viaje pendiente a Estados Unidos con nuestro socio y no lo he podido hacer bien. Pero a nivel de institucional con CDTI, para nada. No he tenido ningún tipo de problema ni de retraso. Al contrario, ha sido todo muy fácil, muy sencillo y por eso decía antes que era un ejemplo. Y respecto a nuestra experiencia con CDTI ya más allá del COVID, que puede ser un paréntesis, esperemos, ¿no? Dentro de los muchos años que llevamos trabajando con ellos, la experiencia es muy buena. Nos ha permitido lanzar proyectos de innovación en colaboración. CDTI no solamente te aporta un apoyo financiero o económico, sino que da solidez, da una cierta credibilidad al proyecto, ¿no? Y eso lo hemos notado. Por ejemplo, en un proyecto como Proyecto Hammer, recientemente nos premió la Comisión Europea y nos apoyó para acudir al Mass Transit Innovation Japan en noviembre pasado, ¿no? A través con fondos propios, yendo al pabellón de la Unión Europea y por un proyecto innovador que en su día se lanzó gracias también a la colaboración de CDTI. Entonces, la realidad es que es una experiencia muy buena. Incluso acabamos de sacar un nuevo proyecto y con la minoración de garantías en el momento del COVID, pues no deja de ser un apoyo para las empresas, que sí, es verdad que tenemos un momento económico complicado. Por tanto, la verdad es que una experiencia muy, muy positiva en todos los sentidos. Muy bien, muy bien. Antes hemos hablado, Carlos, precisamente tú cuando nos presentabas un poco el tema del teletrabajo, ha salido el tema. Sí que es verdad que en los últimos meses, en esta época que nos ha tocado vivir ahora, se habla mucho del teletrabajo, de dar un empujón a todas estas tecnologías, sobre todo pues, el futuro de las telecomunicaciones, que tenemos que apoyarlos. Y precisamente esta misma semana leía en prensa unas declaraciones de Antonio Brufau, el presidente de Repsol, en los que decía, lo tengo aquí apuntado, me vais a perdonar que lo lea, en las que pedía agilidad tanto a las empresas como a las instituciones para evitar mayor destrucción del tejido productivo como consecuencia de esta crisis. Y lo que hacía era llamarnos a proteger la industria nacional, resaltando que países con más industria y menos terciarizados han sido más resilientes a la pandemia. Esto nos hace preguntarnos qué pasa con el futuro de la industria. Estamos todos muy centrados quizá en la parte más de telecomunicaciones, de nuevas tecnologías, de plataformas tecnológicas, etcétera, pero tengo la impresión de que la industria puede ser os diría, no sé si la gran olvidada, pero sí que se habla poco del futuro de la industria. No sé cuáles pensáis que van a ser las líneas que van a definir un poco el futuro de la innovación en la industria, si nos podéis dar vuestra opinión. A ver, está claro que a la industria es muy diversa y le va a costar según las líneas en fabricación, en procesos, hay cientos de negocios. Los que toco yo más a menudo sí que estamos viendo que se puede incluso abrir nuevas oportunidades. O sea, las épocas de crisis, si la industria se mueve rápido, tanto en fabricación de equipos, estamos hablando del tema, solo por entrar en el tema del COVID, si aprovechas el COVID, pues va a haber mucha fabricación de equipos pues para temas de higienización, esterilización, equipos de protección. En tecnología, pues por ejemplo, nosotros que trabajamos con hospitales, todo lo que sea temas de ventilación, filtros especiales, distanciamiento social, técnicas de seguimiento. Es decir, va a haber una parte de la industria que lo va a sufrir mucho porque si no se puede transformar o no puede adaptar el producto y los procesos a la reactivación, y va a haber otra que a lo mejor incluso se le abren nuevas oportunidades. Lo que sí que está claro es que, o sea, un poco la línea, lo que estamos viendo casi todos los que estamos en contacto, es que no puedes dejar que las cosas se paralicen. O sea, hay que agilizarlo todo al máximo, poner la ayuda en los puntos más conflictivos o donde se ve que se está produciendo ahora mismo parones o que les cuesta reactivarse o que tienen problemas ya desde logísticos, financieros, de personal, pues hombre, porque
España no es que sea un país altísimamente industrializado, pero sí que tenemos una industria en algunos sectores bastante potente y que alimenta a muchos países de Europa. En la parte nuestra de construcción, pues bueno, pues no deja de ser una industria la construcción, si lo analizas así, pues las constructoras españolas no dejamos de ser empresas líderes a nivel mundial, pues es un tipo de industria. Detrás nuestro vienen muchísimos proveedores de todo tipo, de estructura, de fabricación de cementos, hormigones, revestimientos, equipos, instalaciones. Es decir, hay mucho detrás. Imagino que lo mismo le pasará, no en mi sector, pues bueno, pues al automovilístico, industria manufacturera de primera necesidad, pues está ahí. Y bueno, pues puede ser, según cómo reaccionemos, como siempre, respecto a los competidores, a otros países, que nos quedemos en mejor posición o en peor posición. Eso es un poco. Y el I+D, pues podría ayudar a algunos de ellos, lógicamente. Lo que pasa es que todo el tema de investigación y desarrollo es mucho más lento. El que no lo haya empezado años atrás, pues es difícil que ahora en un corto plazo, en 3-4 meses, consiga que el implantar una política de I+D les vaya a ayudar. Si no la tenían internalizada dentro de sus equipos de trabajo, dentro de las líneas estratégicas de esa industria, pues es complicado. Pero bueno, esa es un poco mi visión más generalista. Y en la parte mía, pues que llevo mucho de temas de renovables, de geotermia, de generación y demás, pues son tecnologías limpias al final. Y todo lo que sea limpio, renovable y pues te lo está diciendo ya, dónde está el futuro y la compatibilidad. Está claro que la industria va a tener que contar también con estas líneas tecnológicas, pues implantar cada vez más generación renovable, más sistemas de prevención, higienización, de prevención de, pues eso, pues pandemias, de riesgos laborales. Entonces, yo creo que esto nos ha abierto de un sopapo a muchísima gente los ojos de todo lo que teníamos olvidado. Esa es la realidad ahora mismo. Pues bueno, un poco al hilo de lo que estáis comentando, ¿no? ¿Cómo va a responder la industria? A ver, yo creo que ya ha habido un efecto específico en lo que es generación de capacidades industriales para fabricar o para responder a este tipo de emergencias. Yo creo que eso sí que es evidente que tanto las empresas como las administraciones se han dado cuenta de que esa ultradependencia brutal que teníamos de suministros de países de bajo coste, pues no nos ha podido dar respuesta cuando necesitábamos. Nos consta a nosotros, por lo que estamos actuando en la parte de financiación de inversiones en generación de tejido productivo, que se está haciendo, tejido productivo para poder fabricar centenares de millones de mascarillas, de equipos de protección. Hay experiencias muy, muy evidentes que conocemos de primera mano, pues que de repente empresas nacionales se han puesto a fabricar respiradores a un ritmo de 100 unidades día, o sea, una cosa inimaginable, ¿no?, antes de empezar esta pandemia. Entonces, por esa parte yo creo que se ha hecho y se seguirá haciendo durante los próximos meses y durante este año un esfuerzo de consolidación para tener una cierta garantía de que hay capacidades instaladas, ¿no?, para poder abordar este tipo de situaciones si vuelven a suceder. Pero luego es verdad que como comentábamos antes, estos meses pasarán y habrá que seguir haciendo actividad industrial en otros ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que sí que probablemente haya un cambio o una reorientación en algunos casos del mapa de tecnologías, pero parece que las tecnologías relacionadas con sostenibilidad, energía, movilidad, pues todas estas tecnologías, digitalización, habían venido para quedarse. Entonces, yo creo que esa transformación no creo que haya grandes cambios. Nosotros, como sabéis, pues tenemos convocatorias que se han ido un poco adaptando también en esas temáticas. Pues se generaron las convocatorias en tecnología de transferencia Cervera, tanto para centros tecnológicos, que ahora de hecho estamos publicando las últimas resoluciones, como también las que están en convocatoria continuamente abierta para transferencia de centros a empresas.
Y bueno, pues esas ya tienen estas tecnologías dirigidas, ¿no? Estas 10 temáticas dirigidas. Por otro lado, también, como sabéis, pues también lanzamos misiones ciencia e innovación con el ámbito de identificar 5 grandes temáticas, ¿no? En las cuales está pues lo que acabamos de decir, ¿no? Por una parte la energía, el medio ambiente, desafíos alimentarios, digitalización y por supuesto salud, ¿no? O sea que digamos, para mí cada vez que me toca hablar de misiones, por ejemplo, y revisas esas 5 misiones, dices, jo, pues parece mentira que se acertara tanto, ¿no? En de verdad cuáles van a ser los grandes desafíos. Y esos no son desafíos de un año, son desafíos, como bien decía Daniel, a medio y largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues ha habido ese aprendizaje para abordar estas problemáticas, sobre todo yo creo en la parte de fabricación y de generar capacidades productivas, pero el resto de tecnologías pues seguirán siendo igualmente relevantes, ¿no? Sí, bueno, por aportar algo un poco diferente, porque totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado hasta ahora. La pregunta del futuro de la industria daría más que para una webinar, daría para un think tank. Pero podríamos estar 3 horas aquí hablando del tema. Sí, la verdad es que sí. Voy a hacer una análisis con 2 puntos de vista distintos. Uno a nivel sectorial y otro a nivel un poco más de tecnología, si os parece. A nivel sectorial, creo que hay 4 o 5 sectores donde la industria... Bueno, yo es que creo que el futuro de la industria va a ser tecnológico e innovador o no será, empezando por ahí, ¿no? Partiendo de eso. Entonces, a nivel del sector energético, de casas inteligentes, por supuesto, energías limpias, que ya se ha iniciado hace tiempo, transporte sostenible, etcétera. Luego, el sector del transporte, principalmente el sector del automóvil, pero también el sector ferroviario. Yo creo que vamos a pasar de la movilidad, del concepto de movilidad va a cambiar totalmente. Las empresas fabricantes de coches, pienso que en un plazo corto van a pasar a ser proveedoras de servicios y entonces será la competencia de los taxis, no será Cabify ni Uber, serán las propias grandes empresas que probablemente tengan que hacer alianzas para ofrecer a los clientes un servicio más heterogéneo, ¿no? Luego, sector de la logística, que ya ha iniciado cambios y que están muy afectados por la conectividad y por la monitorización de todos los productos. Ahí tenemos a Amazon liderando, entre comillas, el mundo, ¿no? Con toda su innovación. Y luego el sector médico y farmacéutico, que también la inclusión de inteligencia artificial creo que va a ser fundamental y muy importante en los próximos años. Si nos centramos en las tecnologías que van a cambiar esta industria, bueno, pues la primera es sensorización y monitorización. Nosotros mismos estamos trabajando en un proyecto de sensorización y monitorización de infraestructuras ferroviarias para conseguir un mantenimiento predictivo y preventivo en un futuro, ¿no? Pero vamos, igual que nosotros, pues se me ocurren las empresas constructoras de productos electrodomésticos, están sensorizando las neveras para que sean inteligentes, por dar un ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo anterior. Luego, blockchain, que a la trazabilidad, por ejemplo, en alimentos sanitaria va a ofrecer una trazabilidad comercial. Hay una bodega en Argentina que se llama Costa Flores y que ya desde 2018 es una bodega open source ecológica con criptomoneda que respaldada en el propio vino, ¿no? y que vende su cosecha anual a través de una ICO. Ha participado en salones de Internet of Things, por ejemplo, en Barcelona el año pasado. Y luego, hablando de esto, pues por supuesto, la conectividad de Internet de las cosas. Esto también tiene mucho que ver con el sector de la automoción que comentaba. La fabricación aditiva creo que también va a ser va a tener un auge en los próximos años. Ahí tenemos a Dubái para 2030 que quiere que un 25% de sus edificios estén construidos con esta nueva tecnología. Y por último, y quizás la más interesante, yo creo, de todas para el ser humano, es la mezcla entre robótica y nosotros mismos, los trabajadores, ¿no? Voy a poner un ejemplo que me llamó mucho la atención. Hace unas semanas o meses vi que una empresa había desarrollado una inteligencia artificial que, analizando electrocardiogramas, tenía más probabilidad de detectar que una persona iba a morir en el próximo año por problemas cardíacos que los propios médicos. Entonces, cada vez más va a haber una fusión del conocimiento entre lo que nosotros sabemos y nuestras percepciones y nuestras habilidades y las propias percepciones de la inteligencia artificial, y deberemos aprender a trabajar
de manera conjunta. Entonces, por hacer un breve resumen, diría pues que por supuesto, como decía Carlos, tiene que ser compatible con la Agenda 2030, con los ODS, respetuosa con el medio ambiente. Va a ser tecnológicamente avanzada, sin duda. Va a ser conectada. Va a favorecer algo que ya se hace en la cadena de suministro, la integración con clientes y con proveedores para optimizar todo el proceso y al final va a ser una transformación tecnológica. Eso va a permitir también que el know-how del sector, a lo mejor en un momento dado, permita que nuevos intrusos a través de la tecnología, porque a lo mejor no dominan tanto el sector, pero sí la tecnología. Por lo tanto, acabo con una frase que está muy de moda hoy en día y que no estamos en una era de cambio, sino yo creo que estamos en un cambio de era. Porque además ese cambio nos va a afectar principalmente a las personas. Vamos a tener que aprender a trabajar. El teletrabajo es el primer aprendizaje que vamos a hacer. Vamos a tener que aprender a trabajar con inteligencia artificial, en remoto, por proyectos más que por empresas. En fin, yo creo que en la próxima década va a haber cambios muy, muy estructurales. Yo soy de los que piensa que esta pandemia o esta crisis no ha hecho más que acelerar lo que tú comentabas ahora mismo, que es un cambio de era. Yo creo que ya veníamos en una época de cambios, se avecinaban cambios incluso en los hábitos de consumo, etcétera. Y esta pandemia lo que ha hecho es acelerar todo este proceso precisamente para llegar a donde lo que tú comentabas ahora, pues ya no trabajar tanto en empresas sino por proyectos, un auge quizá de la clase creativa, vamos a tener que ser muy creativos, ¿no? Entonces, bueno, os agradezco mucho el punto de vista que nos habéis dado porque creo que todos pensamos un poco lo mismo, cuáles son las líneas del futuro que van por ahí. Y ahora, Carlos, precisamente comentabas el tema de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que hay pues la industrialización inclusiva, la energía no contaminante, producción y consumo responsable, etcétera. Y me gustaría preguntaros, desde el punto de vista de la empresa, tanto a ti, Carlos, como a Daniel, ¿cómo encajan estas prioridades o estas prioridades de la Agenda 2030 en vuestro futuro o en cómo pensáis que va a ir vuestra compañía? Y más concretamente a Carlos Toledo, en este caso de CDT, si tenéis previsto adecuar alguna de sabemos que tenéis muchas convocatorias abiertas, las recurrentes, las que prácticamente todos los que estamos aquí conocemos, pero no sé si tenéis previsto alguna convocatoria nueva que vaya más en línea con estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿vale? Entonces, bueno, como queráis, el primero que quiera que nos dé su opinión. Bueno, a ver, un poco, SACIR es un grupo muy grande, muy diversificado. Yo, como explicaba antes, solo llevo temas son muy específicos de geotermia, climatización, eficiencia energética. Y está claro que nos hemos tirado muchos años que en Europa no existían objetivos muy claros, pero ya en los anteriores objetivos de este año ya se ve realmente cómo vamos enfocados a eficiencia energética, temas de sostenibilidad, en la parte de tanto en construcción, en edificación y como industria. Y bueno, pues nosotros es muy claro, o sea, es como si nos hubiesen puesto ya sobre los raíles y están ahí, claro, creo que tenía aquí, pues, por ejemplo, los objetivos en los que estamos nosotros, pues serían la parte de energía asequible y no contaminante, que es el objetivo 7, y toda la parte de industria, innovación e infraestructura. Y luego, uniendo con el hilo de lo que estábamos hablando antes, pues nosotros, pues bueno, pues al principio cuando pensabas en climatización y eficiencia energética, pues al principio pues prácticamente no había. Había mucha tecnología en lo que era el proceso, yo qué sé, pues compresores, todas estas cosas, pero cuando entró todo el tema del Internet de las cosas, los termostatos inteligentes, algoritmos para adquisición de datos, de diseño, ahí yo veo también un cambio que va a haber radical y es no solo todo lo que decía antes Carlos de Israel, pensemos que hoy en día es mucho más fácil hacer ingeniería inversa, porque al haberse digitalizado todo tanto, el disponer de tanta información que antes no tenías. Tú antes, como ingeniero, pues tenías tu forma de diseñar, que te habían enseñado en la universidad, tus ecuaciones, tus procedimientos de ir haciendo, pero es que ahora puedes hacer al revés. Ahora, la parte que antes llamábamos auditorías de adquisición de datos, prácticamente a través de Big Data, a través de un montón de digitalización, la tienes y eso te permite ir sacando ecuaciones o algoritmos
que te explica el próximo proyecto que vas a hacer. Con una, por así decirlo, con una incertidumbre muchísimo menor a lo que te enfrentabas antes. Antes pues había que sobredimensionar mucho las cosas, meter muchos factores de seguridad y hoy en día pues tú tienes bases de datos de edificios distintos, de comportamientos, incluso de sociedades distintas y adaptas el producto muchísimo más rápido. En cuestión de semanas tú ya tienes un producto que antes ni habías pensado ni en las necesidades y prácticamente ya lo tienes explicado, formulado con su algoritmo y lo puedes poner en el mercado. Entonces, todo eso va a acelerar mucho todas las líneas estratégicas de I+D porque vas a disponer de datos que antes no tenías. Antes tenías que hacerte tus cábalas, tus escenarios, tus previsiones y hoy en día prácticamente, pues, yo creo que donde están detrás todas las tecnológicas es ahora mismo es el valor del dato. El tener el dato, a ver a quién se lo vendo, quién lo puede sacar valor. Y ahí hay un filón. Ahí yo, por lo menos en nuestro sector, que es eficiencia energética, tú no puedes hacer eficiencia energética si no sabes con qué te comparas. Pero claro, si ya te dan la comparativa hecha, tienes la parte más complicada la tienes, o que más tiempo te lleva la tienes prácticamente hecha. Y ahí le veo que va a haber un salto en los siguientes años muy grande, porque como decíamos, antes explicaba Carlos de Israel, vas a tener gente de fuera que no era de tu sector que va a entrar y te va a aportar un valor que antes no tenías. Además te lo va a aportar a lo mejor sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Es decir, mira, aquí tengo los datos, te doy un algoritmo y estos señores se comportan así. Ahora, diseña tu producto específicamente para ello. Entonces, agiliza muchísimo todo lo que es, pues todo, el talento, ingeniería, diseño, nuevas propuestas de investigación y desarrollo, innovación. Entonces, por esa parte, pues bueno, pues entre las políticas que hay en Europa, las que estamos implantando aquí y las líneas que da CDTI, pues yo veo muchísimas oportunidades. Por cerrar un poco el apartado de empresa, Carlos, Gustavo, si quieres. Sí, bueno, yo creo que lo primero es cómo encaja a la pregunta, ¿no? ¿Cómo encajan las políticas de la Agenda 2030 en las prioridades de nuestras empresas? Pues lo primero que hay que hacer es ubicar la empresa. No lo digo yo, en 2018 hubo un estudio de 1.200 empresas españolas y llegó a la conclusión de que más o menos el 60% ya estaba implicada en mayor o menor medida con los ODS. Lo que pasa es que si luego mirabas ese 60%, ¿no? Veías que en las grandes empresas era un 90% y en las pymes era un 50%. Y eso, yo he estado en una gran empresa y he estado en una pyme y efectivamente es así, ¿no? Ves que las grandes empresas tienen más capacidad de afrontarlo. Aún así, las pequeñas o las medianas empresas, como es la nuestra, también lo hacemos. De hecho, nosotros estamos enfocados en varios ODS, el 3, el 5, el 8, en fin, varios. El salud, igualdad de género, trabajo decente, innovación, ciudades y comunidades sostenibles, consumo y producción responsable, etc. Entonces, lo hacemos a través de dos planteamientos o dos líneas de acción, ¿no? Uno es impulsado por la propia empresa, que puede ser, por ejemplo, conciliación familiar, igualdad de género, políticas de compliance o de ética en el trabajo, por supuesto, inversión en innovación, como no, etcétera, ¿no? Esas son unas acciones que parten desde de la propia empresa, ¿no? De qué cultura corporativa queremos en esta empresa y la vamos a implementar. Y luego hay otra que es a participar o desarrollar los ODS desde la propia actividad de la empresa. En nuestro caso, por ejemplo, somos muy expertos en ferrocarriles, en movilidad sostenible. Tanto si participamos en el AVE Medina-La-Meca, estamos aportando movilidad sostenible a Arabia Saudí, ¿no? Cuando participamos en Metro de Madrid, exactamente igual. Pero luego también otro proyecto muy significativo en este sentido puede ser, estamos trabajando en la identificación, localización para su posterior retirada del amianto en los metros de Madrid y Barcelona. Bueno, pues eso para nosotros a nivel productivo es un proyecto, pero no deja de ser un proyecto aliado con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en conclusión, creo que para que tenga éxito y para que realmente la Agenda 2030 no sea un número, simplemente ni una idea, tenemos que alinear nuestra estrategia de negocio y nuestras actividades con los objetivos, para que sean cambios estructurales y no superficiales. Luego, creo, además, es que estoy convencido de que va a haber nuevas oportunidades de negocio asociadas a los ODS. Y ahí, por supuesto, la innovación tiene mucho que decir. En España es verdad que yo creo que somos un país muy creativo,
pero luego cuando llegamos a las fases finales de innovación nos cuesta, ¿no? Bueno, pues la aplicación de los preceptos de la Agenda 2030 requiere que seamos también, además de creativos, innovadores y que lo llevemos al negocio, al core de nuestras empresas, para que realmente veamos un resultado final y que además ganemos valor añadido, porque la apuesta por la innovación y la preocupación en Europa por la innovación es evidente. Has comentado algo muy interesante y es en referencia a esa estadística que comentabas de las grandes empresas que sí que están muy alineadas con la Agenda 2030. Parece que las pymes les cuesta un poco más. Creo que tiene más sentido todavía la pregunta a Carlos Toledo de CDT. Si va a haber alguna actuación concreta para precisamente a lo mejor solucionar esa barrera que tienen las pequeñas empresas, pequeñas o medianas empresas, para poder engancharse a este tren de la innovación. Bueno, pues como bien decíais, a ver, al final las administraciones también vamos aprendiendo un poco del entorno en el cual nos estamos encontrando, ¿no? Carlos antes explicaba muy bien pues este entorno de transformación de las tecnologías facilitadoras, ¿no? Y cómo están teniendo una relevancia que hace 3 o 4 años pues ya se veía venir, ¿no? Y que ahora es más una realidad, ¿no? Hemos ido aprendiendo también con nuestros clientes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que sois vosotros. Hasta hace muy poco en CDT no había tecnologías prioritarias en las convocatorias y en estos últimos 2 años pues hemos dado a luz, por decirlo de alguna forma, al menos a 2 convocatorias específicas, las de tecnologías Cervera y las de emisiones, como decíamos antes, ¿no? En estas de tecnologías Cervera pues sí que recordaros que hay hasta 10 tecnologías, entre las cuales pues están muy implicados pues todos los temas de materiales avanzados, ecoinnovación, transición energética, fabricación inteligente, salud, cadena alimentaria, segura, en fin. Bueno, y toda la parte de digitalización, ¿no? De deep learning y de inteligencia artificial. Transporte inteligente, protección de la información, redes móviles. En fin, bueno, pues un poco este ejemplo de cómo a través de estas tecnologías Cervera hemos lanzado 2 convocatorias específicas, como os decía antes, una para centros y otra para pymes y midcaps, ¿no? Un poco identificando que precisamente las pymes tienen esa agilidad para ser más innovadoras y para absorber transformar, desarrollar e implementar en utilizaciones concretas todas estas tecnologías que están tan incipientes y que a veces les cuesta más por la propia inercia que tienen las grandes empresas, ¿no? Entonces, como os decía, pues tecnología Cervera lo hemos enfocado a las pymes. Y luego también en paralelo, pues lo que os recordaba antes, también de manera rápida, relacionado con la convocatoria de emisiones, que bueno, veremos a ver si en la estrategia de próximos años futuros es una convocatoria recurrente que haya venido para consolidarse o si bien ha sido una convocatoria puntual, ¿no? Que como os decía, pues tiene estos grandes 5 focos de energía segura, eficiente y limpia, movilidad sostenible e inteligente, impulsar el sector agroalimentario sostenible y saludable, también la misión 4 relacionada con la digitalización industrial y la misión 5 relacionada con la respuesta a enfermedades, ¿no? Esto un poco en lo que serían convocatorias específicas, prioritarias, que todavía son una parte pequeña de nuestra dedicación presupuestaria, ¿no? Comparados con esos en torno a 900 millones que solemos emplear al año, ¿no? Pero luego también en todo lo que es nuestras convocatorias continuamente abiertas, pues ya desde hace tiempo hemos implementado la valoración de los impactos medioambientales, del impacto socioeconómico, como factores a considerar, ¿no? Dentro de los criterios de evaluación a la hora de seleccionar proyectos. Y bueno, luego otras iniciativas que si bien no son con temáticas dirigidas, sí que también creo que están teniendo una contribución a estos objetivos de desarrollo sostenible, como decíamos antes, pues en Neotec, por ejemplo, estamos viendo también muchas temáticas cada vez más relacionadas con el ámbito de los ODS, ¿no? O incluso también en nuestros mecanismos de coinversión, que como sabéis tenemos a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Invierte, Sociedad de Capital Riesgo, disculpa, Invierte, que utilizamos para coinvertir con fondos de inversión privados, ¿no? Y que muchos de ellos están dirigidos temáticamente pues, a sectores energéticos, a sectores industriales, ¿no? En fin, un poco, yo creo que nosotros vamos adaptándonos. Sí que es cierto que estamos recuperando, yo creo, ese enfoque
de prospección, ¿no? De definir nosotros de inicio cuáles son las temáticas y no esperar tanto a que sea más lo que nos venga de fuera, ¿no? Y yo creo que en el futuro tendremos que tender más a que el peso de las líneas con topic dirigido o con tecnologías prioritarias sea mayor dentro del volumen de dedicación de CDT en todos los presupuestos, ¿no? Bueno, confiamos a ver si Misiones ha venido para quedarse, porque es realmente interesante. Ya casi para acabar, nos quedan poco menos de 10 minutos para llegar a la hora. Tampoco queremos alargar esto mucho más. Ya ha dicho antes Carlos Gustavo que podríamos estar aquí hablando muchísimas horas del tema, pero vamos a intentar, ceñirnos a la hora. Me gustaría también comentar el tema de la compra pública innovadora. Para mí, y hablo quizá más a nivel particular, puede ser el gran desconocido de las convocatorias que tenéis actualmente en CDT. Hay un binomio allí, empresa-sector público. ¿Qué podemos hacer para potenciar este binomio? Me parece que, Carlos, Gustavo, sí que tenéis estáis empezando a tener alguna experiencia en este sentido. Y luego, no sé si el sector público o las administraciones tienen que tener mucho peso en la innovación del futuro. Por alusiones, no sé si, Carlos, quieres empezar. Me parece por alusiones, empiezo yo. Bueno, el binomio empresa-sector público debe de colaborar y debe de potenciarse, y no lo digo yo, lo dice la propia Agenda 2030, ahora que estamos hablando de ella, porque incide en que primero las propias empresas deben de hacer actividades de asociación y luego el sector empresarial debe asociarse con el sector público, por lo menos para compartir objetivos. Nosotros, Inserrail es una empresa que está acostumbrada, porque nuestros principales clientes es el sector público, o sea, AENA, ADIF, metros en España y fuera de España, por supuesto. Estamos acostumbrados a trabajar con el sector público, y la realidad es que cuando la comunicación es fluida y cuando, sobre todo, los intereses y los objetivos están alineados, el resultado es mejor para todos, tanto para el sector público como para las empresas. Esto, además, se lanzó o se dio o se conoció en el 93 dentro precisamente de los gestores de cadenas de suministro, que se dieron cuenta a través de la filosofía Lean, etcétera, que cuando juntabas, implicabas a los proveedores no en una relación win-lose, sino una relación win-win, el resultado era mejor para todos, incluido también para los clientes de esos proveedores. Y, por tanto, bueno, pues por supuesto estamos totalmente de acuerdo. Y, en el fondo, la compra pública innovadora es eso, es alinear objetivos, más allá de que luego haya una colaboración, pero es que los objetivos en un momento dado y en un proyecto concreto del sector público y el privado estén alineados para lograr retos bastante grandes, ¿no? Por así decirlo, o bastante interesantes. Yo tengo dos experiencias con compra pública innovadora, porque es verdad que no es algo, como tú decías, especialmente frecuente. La primera era cuando dirigía el Departamento de Innovación de Acción e Ingeniería. En ese momento participamos en un proyecto del diseño y construcción de unos cajones flotantes de composite en el puerto de Rosario de Fuerteventura. Y la realidad es que el proyecto fue un éxito, se logró una reducción del 75% de las emisiones de CO2 y es un hito a nivel de desarrollo sostenible, ¿no? Se construyó un muelle para que hicieran parada grandes cruceros y está en funcionamiento y ahí se puede ver que es una maravilla, ¿no? Y luego, más recientemente, con Inserrail, estamos en un proceso de participación que se inició el año pasado, en abril-mayo. En mayo nos convocó tanto CDT como ADIF a un evento en el Railway Innovation Hub de Málaga, donde nos lanzaron una serie nos hablaron de que iban a lanzar una compra pública innovadora, que podíamos presentar expresiones de interés. Inserrail presentó una expresión de interés de un proyecto que quisiéramos desarrollar. Pasamos esa fase y nos vimos que CDT había lanzado un reto recientemente, ya hace unos meses, sobre auscultación de puentes y viaductos ferroviarios y también de desvíos ferroviarios, y hemos participado en
la consulta preliminar al mercado ahora mismo, fue durante el confinamiento, y la verdad es que tenemos muchas esperanzas de que eso prospere, haya una licitación y, por supuesto, nos presentaremos con nuestros socios como Telice o como la Fundación Caminos de Hierro. Entonces, creemos que es un instrumento muy interesante, muy necesario porque complementa otras líneas de innovación y porque, como decía antes, los propios objetivos de desarrollo sostenible hacen mención a ello. Pues no sé si quiere comentar algo Daniel o si no directamente, pues a ver, de la parte de compra pública, como bien dice Carlos, hemos ido aprendiendo todos. Yo creo que en CDTI teníamos ahí desde hace años pues el mensaje de que era un reto en el cual teníamos que estar presentes. Dentro de la administración a nivel público, alguien tenía que tomar ese rol, ¿no? Y bueno, pues de hecho hace 2 años ya se planteó desde nuestra dirección, se creó la oficina de compra pública y a partir de ahí empezamos a trabajar, empezamos a aprender porque hemos ido viendo en este camino pues que había muchas cosas por hacer, el tipo de contratos que se tengan que firmar, había mucha parte documental y jurídica que no estaba bien sustentada o que no estaba completamente empaquetada, ¿no? No era un plug and play, sino que había que ir aprendiendo, ¿no? Y además nosotros como entidad pública empresarial pues también tenemos nuestras especificidades, ¿no? Y bueno, lo que se hizo fue crear esta oficina de compra pública, como bien decía Carlos, lanzamos estas expresiones de interés, se recibieron algo así, déjame cotejar el dato, algo así como 274 ideas de estas llamadas de interés, que bueno, las evaluamos, las analizamos en interno y de este repositorio de ideas ha surgido una posterior consulta preliminar a mercado, ¿vale? Esta consulta preliminar a mercado pues ha sido pública y abierta y hemos ido pues publicando todas las temáticas que consideramos prioritarias y ahora de hecho en este mes se plantea ya publicar el primer informe como resultado de esa consulta pública a mercado, ¿vale? Y a partir de ahí viene la siguiente fase que serán pues las licitaciones y potencialmente pues generar los contratos para los desarrollos que luego a su vez, como sabéis, pues el mecanismo será identificar esas necesidades, CDTI será quien adquiera los equipos, digamos, financiados y a partir de ahí se cederán luego para la utilización por una administración pública, ¿vale? Entonces, bueno, es un mecanismo que es nuevo para todos, pero yo creo que es una oportunidad porque además la intención es que haya bastantes fondos disponibles, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo, para este tipo de iniciativas. Y como bien decís, pues yo creo que es un mecanismo que, aunque no está exento de complejidad, pero que es complementario con otros instrumentos para ayudar a cerrar un poco o a ampliar, más que a cerrar, a abrir y ampliar ese círculo de I+D+I entre la relación público-privada, ¿no? Yo tengo poco que aportar, porque la verdad que los dos Carlos lo han explicado de maravilla, muy claro y bueno, pues lo único pues que lo público siempre, aunque va más lento, quizás lo que le podemos decir, pero que lo necesitamos, que esté impulsando, porque muchas veces en las empresas, por muy grandes que sean, siempre necesitas un poco, pues bueno, pues que te estén ayudando, incentivándote, mostrándote el camino y pues eso, pues que se adapten los pliegos, se adapten los procesos, pues para ayudarnos a entrar. Y pues bueno, yo creo que es un mecanismo, todo el tema de compra pública innovadora, pues como estaba explicando antes del caso que hizo Acciona y demás, que hemos intentado otras constructoras, le veo un potencial enorme. Yo, de hecho, la línea que llevo de la parte de generación termoeléctrica con geotermia, pues lo hemos intentado alguna vez, pues un gran desconocido, pero sí que nos vendría muy bien que se activase algún mecanismo así, porque sería una forma de mostrar pues el potencial de la tecnología y que lo vea, que lo lidere la parte pública, que también es muchas de lo que estamos esperando, porque hay muchas iniciativas que desde el lado privado solo ves barreras. Entonces, cuando desde el otro lado te abren un poco la puerta y te muestran el camino, pues la verdad que ayuda mucho. Es un proceso que
que tiene su recorrido largo, pues como os decía, hemos ido aprendiendo. Todavía nos queda, en este proceso, pues nos queda todavía la fase de licitación con los pliegos, a partir de ahí serán las adjudicaciones y después vendrá la compra y cesión por parte de CDT al utilizador, o sea que aún no hemos llegado al final, pero bueno, pues en algún momento había que iniciarlo, ya lo empezamos y ahora ya pues es encauzarlo, ¿no? Y seguro que cuando concluyamos con los primeros casos piloto, por decirlo de alguna forma, pues ya tendremos el aprendizaje hecho y podremos a partir de ahí tener una visión más global y también optimizar el proceso, ¿no? Seguramente. Muy bien. No sé si queréis aportar algo más. Llevamos casi justo 1 hora, hemos cumplido perfectamente el horario. No me quedo con 4 o 3 ideas que habéis comentado que creo que son muy interesantes. Una de ellas es el futuro será innovador o no será. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lo hemos comentado hace unos minutos también, viene un cambio de era, hay que saber adaptarse. Y bueno, también lo ha comentado antes Daniel, en épocas de crisis siempre hay oportunidades. Entonces, bueno, yo me quedo con estas 4 ideas, ha sido muy interesante. En nombre de Seven Experts quiero agradecer mucho vuestra participación, que hayáis podido compartir con nosotros este rato y también agradecer a los que están detrás de la pantalla su participación. Ha sido muy, muy interesante y confío en que podamos repetir, pero ya de manera presencial, que no tengamos que hacerlo con una pantalla, sino que más adelante nos dejen estar en un foro donde podamos estar todos en carne y hueso y saludarnos. Y bueno, pues lo dicho, agradeceros muchísimo vuestra participación y sin más, pues vamos a ir cerrando. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, de verdad. Buenos días. Buenos días. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.